Buenos días a todos, bienvenidos. Estamos iniciando el panel de discusión de la norma a la ejecución. Cómo implementar la reforma laboral de 40 horas sin afectar tu rentabilidad ni tu operación. Impacto fiscal, financiero y estructural. Soy Mariana Velázquez, responsable de comunicación corporativa para la firma Rocha Mendoza Consulting. Por favor, antes de empezar el panel formalmente, quiero pedirles que nos ayuden a enviar sus preguntas a través del área de preguntas y respuestas que viene como PIR a un lado del icono de chat. Ese es el canal que nos va a permitir con mayor facilidad y agilidad poder hacerle llegar sus preguntas a los panelistas y al moderador una vez que lleguemos a esa sección que será hacia la segunda mitad del panel. Entonces, después de haber hecho esto, ahora sí, con mucho gusto, les voy a presentar a los socios que hoy nos acompañan. Empiezo por José Rodríguez Sánchez. Él nos va a hablar del impacto financiero y fiscal. José es socio de impuestos en RMC, contador público certificado, profesional certificado en fiscal con amplia experiencia en reestructura de costos laborales y cumplimiento fiscal para empresas. Su lectura de esta reforma es clara. El impacto no lo determina la norma, lo determina qué también está diseñado hoy el modelo de costos de cada empresa. José, bienvenido. Gracias, buen día a todos, bienvenidos. Para explorar el impacto organizacional de esta reforma, nos acompaña Araceli Mesa, socia de diseño y desarrollo organizacional en RMC. Cuenta con más de 20 años acompañando procesos de transformación profunda en empresas globales. Es conferencista TEDx, LinkedIn Top Voice y coautora de 4 libros. Su lectura de esta reforma no es de recursos humanos, es de eficiencia organizacional y madurez estructural. Araceli, bienvenida. Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Para llevar la moderación del panel nos acompaña Octavio Rocha, contador público con maestría en Administración de Empresas, y su práctica se enfoca en acompañar a directivos en decisiones que cruzan simultáneamente el frente financiero, el operativo y el estratégico, que es exactamente el tipo de respuesta que requiere esta reforma. Es el moderador ideal para este panel porque no solo tiene el expertise técnico que se necesita, sino que también domina los 2 idiomas que vamos a estar escuchando, el de los números y el de la organización. Octavio, adelante. Muchas gracias, Mariana. Y buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y creo que se presta para empezar con un profundo diálogo en cuestión de temas muy relevantes que están pasando y que están aconteciendo aquí en nuestro día a día. En los últimos meses, la conversación sobre la jornada laboral de 40 horas se ha centrado principalmente en debates, en cuestiones más de interpretaciones jurídicas y temas políticos, ¿no? El pasado 3 de marzo, como bien saben, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional al artículo 123, donde establece una reducción a la jornada laboral de 40 horas semanales. Este cambio representa un ajuste más relevante en materia laboral en décadas. Anteriormente no había habido algún cambio tan significativo como este puede ser. Obviamente este cambio va a traer ciertos ajustes a las organizaciones, mismas que hemos escuchado de nuestros propios clientes o amigos la forma de cómo vamos a atacar esta reforma, ¿no? Y una de las preguntas principales es qué tenemos que implementar, qué tenemos que implementar y cómo la tenemos que implementar sin que afecte nuestra operatividad ni los temas de rentabilidad, que son los temas que nos enfocamos mucho, ¿no? Esta pregunta, aunque tiene un detonador nuevo, describe un problema que hemos acompañado nosotros en nuestra experiencia a muchas de las compañías a poder implementar este tipo de cambios o normas que tienen un impacto financiero, así como estructural, ¿no? No es exactamente una reforma que va a exigir a las empresas que dependan reducir de 48 a 40 horas de forma paulatina
el requisito, sino es de ver qué cambios tendremos que hacer de forma paulatina con el fin de poder ser efectivos y no perder la rentabilidad y mucho el sentido de negocio que tienen nuestras organizaciones. Pues sin más por el momento, vamos a iniciar primero con una serie de preguntas que, bueno, una pregunta que le estaríamos haciendo a Araceli en cuestión de si viene esta reforma que está haciendo o va a requerir algunos cambios, pues entre la lectura entre los clientes y amigos se llega a conversar, es que hay una lectura muy común en las empresas que indica que esta reforma básicamente va a ser un ajuste de horarios, lo cual entra una hora después, una hora antes, con eso pues estarían listos, ¿no? Pero desde tu experiencia, cuando has compartido o has acompañado transformaciones organizacionales, ¿qué tan acertada o equivocada es esta lectura, Araceli? Es muy buena pregunta, Octavio, porque si nosotros vemos este cambio en el horario laboral desde esa perspectiva, es muy peligroso porque estamos siendo cortoplacistas y no estamos viendo a futuro, ¿no? Una de las ventajas que tiene esta reforma es que va a ser de manera paulatina hasta llegar en el 2030 a poder llegar a las 40 horas y eso nos da margen de acción para que podamos prepararnos para poder hacerlo. No únicamente estamos hablando de una reducción en tiempo, sino y de cambios en los contratos en cuanto a las jornadas laborales, sino que tenemos que hacer un cambio en tres núcleos estratégicos importantes. Uno de ellos es la parte de las personas, ¿no? ¿Quiénes son los que están trabajando con nosotros? ¿Tienen las competencias adecuadas? ¿Están cubriendo los perfiles adecuados? ¿Nuestros descriptivos de puesto están adaptados a esos cambios? Y la parte de la estructura, cuáles son nuestros procesos, las ineficiencias que tenemos, las jerarquías que estamos teniendo, qué tan eficiente es el proceso dentro de nuestro día a día. Y finalmente, la parte tecnológica, ¿no? ¿Cómo nos podemos apalancar desde esta tecnología para poder cambiar esta visión de únicamente contar el desempeño de la gente por el número de horas que está trabajando y cambiarlo hacia una perspectiva que va más orientado hacia el tema de resultados? Entonces, son cambios que no se hacen de la noche a la mañana, pero que sí nos va a permitir el poder prepararnos desde hoy para empezar a tomar acción y que esto no nos agarre con los dedos entre la puerta, ¿no? Ok, muy bueno, has tocado varios puntos, ¿no? Personas, tecnología y procesos. Creo que todas las empresas llegan a enfocar solamente en una. Dentro de tu experiencia y en el proceso de diseño o rediseño organizacional que has llevado o que has liderado, ¿cuál es la ineficiencia que encuentras con más frecuencia en las empresas que llevan años operando de la misma forma? ¿Crees Pues que esto les pueda afectar de forma específica o que lo dejen pasar nada más así como es una norma, es algo que tenemos que hacer como un cumplimiento adicional, ¿no? Pues realmente una de las principales ineficiencias que se tiene es que se trabaje en silos, ¿no? Y que estén peleados el área de tecnología con el área, con las áreas administrativas y que no esté ligado hacia el modelo de negocio que se tiene dentro de la organización. Es importante identificar o hablar de que cada empresa tiene una realidad diferente y es muy importante que hagamos un diagnóstico para poder saber cuáles son esas áreas de mejora que ellos tienen, ¿no? Pero sí necesitamos poder integrar una estrategia transversal. Te puedo platicar de un caso en el que llevaban 5 años tratando de implementar Salesforce, ¿no? Y llevaban ya 3 partners intentando la implementación y no se podía, tenían contratada toda la suite de esta, digamos, como de esta organización, pero el nivel de madurez que tenía la empresa no estaba preparada para esta implementación de tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Los procesos no están documentados, no están actualizados y al final la implementación de este tipo de sistemas pues requiere que se puedan mapear los sistemas para eso reflejarlo dentro de Salesforce y que pueda operar de una manera eficiente, ¿no? Entonces, llevaban muchísimos años, mucho dinero pagado. ¿Y qué hicimos? Bueno, cambiar el contrato que tenían, el poder establecer y decir, nada más vamos a empezar con un módulo, documentar los procesos, subirlos al sistema y hacer una, digamos, como
una estrategia de gestión de cambio, ¿no? Entonces, ¿por qué te doy este ejemplo? Porque no necesariamente es únicamente voy a implementar la tecnología o únicamente voy a agilizar un proceso o voy a capacitar a mis líderes, sino tiene que ser una visión 360 en donde puedas integrar todos estos elementos, ¿no? Entonces, por eso te hablaba hace un momento de la importancia de poder identificar el tema de la gente, el tema de la tecnología, el tema de los procesos, identificar esas brechas en donde hoy día nos puede afectar más y cuánto sería el costo de esta implementación, el tiempo que nos puede llevar esta implementación y también el costo de la inacción, ¿no? Porque si yo no, hay estudios que están diciendo o están hablando de, si yo hoy día no hago nada y únicamente lo estoy viendo desde un enfoque de reducción de 2 horas anuales, puede ser que se pueda incrementar mis costos operativos hasta un 26%. Interesante, Celia, interesante este punto. Y obviamente, en ese sentido, lo que nos acabas de comentar es bastante interesante y describe mucho la correlación directa que hay con los números, ¿no? Desde el punto de vista financiero y en mi experiencia, las ineficiencias que las organizaciones llegan a tener, pues al final del día terminan en un estado de resultados, ¿no? Y obviamente en el estado de resultados pegándoles de forma negativa, ¿sale? Entonces, creo que a veces las ineficiencias pueden ser muy palpables en el estado de resultados, pero hay veces que no solamente se sorprende el financiero, ¿no? Sino también los directivos que lo acompañan en este viaje, es cuando empiezan a hacer la revisión de los costos, llegan a tener varias sorpresas. Y en ese sentido, Pepe, me gustaría preguntarte algo muy concreto que pudiera pasar. Si el día de hoy alguien llega contigo para preguntarte, oye, ¿qué es lo que tengo que implementar para poder registrar, para poder hacer uso de esta o aplicar esta norma? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente registrar 2 horas menos en el sistema y a partir de 2017 ir aumentando 2 años consecutivos hasta llegar al 2030. ¿Tú qué les dirías? ¿Crees que es así de sencillo o qué opinas? ¿O cuál es tu punto de vista? A esa pregunta yo les diría, como dicen los chavos, ¿es neta? No, ya en serio. No, les diría, esa es la consecuencia, eso sería la consecuencia, o lo que ha pasado en muchas empresas que hoy por hoy han desaparecido o bien que han pasado la informalidad. Nosotros recordemos que la Ley Federal del Trabajo llevaba más de 50 años sin modificaciones y en los últimos años ha tenido modificaciones muy, muy importantes y eso es lo que ha hecho que las empresas que se han preparado, adecuado hacer un diagnóstico interno con especialistas son las que han subsistido y permanecen en el mercado y pues a lo mejor con buenos márgenes de rentabilidad. Recordemos que en los últimos años el salario mínimo ha aumentado mucho. En los últimos 5 años casi 200%, en los últimos 10 años 300%. Entonces, dando respuesta específica a la pregunta es, a ver, tienes que hacer un diagnóstico, pero de toda tu operación para identificar como le llamamos, las áreas de oportunidad. Generalmente siempre pensamos en la parte operativa. Sin embargo, también tenemos la parte administrativa, donde también a veces es más caro y es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas lo están viendo como dices, y sí, si lo vemos muy simplista, vean, afortunadamente va a entrar en vigor el 1 de marzo. Vean, la propia autoridad se dio cuenta o negoció con los patrones que es un impacto importante que si lo hubieran hecho de un día para otro y el 1 de enero del próximo año ya son 40 horas, no, muchas empresas de plano dirían, bajo la cortina, adiós, nos vemos. Entonces se negoció que fuera gradual, es decir, van a reducirse 2 horas por año. ¿Esto qué quiere decir? Por eso tú decías, oye, el resto 2 horas. No, no es así, porque pues, yo te diría todavía más fácil.
Dile a tus trabajadores que se vayan 20 minutos antes y ya acabamos. ¿Por qué 20 minutos? Vamos a pensar en el personal operativo. Son 2 horas. De a 60 minutos son 120 minutos. Si el personal operativo labora de lunes a sábado, que son 6 días, pues ahí están los 20 minutos. Oye, pues realmente, ¿cuál es el problema? Mi gente se va 20 minutos antes o llega 10 minutos después, se va 20 minutos antes y entonces no estamos viendo de fondo. Ahora, si lo viéramos así de simple, yo les diría, bueno, pues sí, a lo mejor sí estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua por 20 minutos, pero tenemos que verlo de manera integral. Por eso yo les decía que la Ley Federal del Trabajo ha cambiado de una manera radical en los últimos años. Les decía, el incremento tan importante en el salario mínimo, la famosa ley Silla, el aumento en las vacaciones. Entonces, todos estos factores que han hecho presionar a los patrones y como les decía, ¿quiénes han subsistido? Los que se han adecuado a las nuevas circunstancias. Y como esta reforma, dentro de ese análisis tenemos que ver, a ver, si me afecta, no me afecta, en qué porcentaje me va a afectar. ¿A qué me refiero? Una empresa que no tiene personal, pues ya acabamos, yo no tengo de qué preocuparme. Una empresa que solo tiene personal administrativo y que ya labora al día de hoy 40 horas, felicidades, tampoco tienes de qué preocuparte. Oye, yo tengo personal operativo, pero le puedo reducir su horario, le pido que sea eficiente, nos ponemos de acuerdo, eficientamos el proceso en 20 minutos al día, perfecto. Donde se va a dar mucho el problema es en empresas que tienen bueno, las de servicios principalmente, que operan 24/7, pues no puedo dejar ahora sí que el changarro sin atención. Ahí sí, de entrada, tengo que ver qué voy a hacer. Yo oigo personas que dicen, voy a contratar más personal, voy a tener que pagar tiempo extra y ahí empieza el costeo. Opción A, opción B, ¿cuál es el plan que tengo que hacer? Este, porque no necesariamente es pagar tiempo extra. Yo he escuchado abogados que dicen, si se pudiera humanamente, oye, labórate 40 horas corridas, 2, 3 días, nos vemos aquí la próxima semana y no pasa nada. Entonces hay que analizar y hacer un traje a la medida de cada una de estas empresas. Les platico 2 casos extremos. Una empresa desde hace tiempo tiene unos sueldos muy elevados. Entonces el aumento al salario mínimo no le ha afectado. Desde esa empresa, desde el primer año a sus trabajadores les otorga 20 días de vacaciones con un 50% de la prima vacacional. O sea, el incremento a las vacaciones no les afectó. Laboran 40 horas. Hoy por hoy esta reforma no les afecta. A esa empresa, ¿qué le dices? Pues dame chamba, ¿no? No, ya en serio, a esa empresa les hemos encontrado áreas de oportunidad en otros temas, principalmente en la parte fiscal. Tenían tanta lana que nadie se fijaba, pues pagaban mal los impuestos, les caían multas, recargos, actualizaciones, y bueno, pues hoy por hoy, afortunadamente han sido muy eficientes. Caso extremo contrario, tenemos un cliente que tiene varias sucursales, es una franquicia que vende pizzas. Todo el personal operativo gana el salario mínimo. De verdad, sufren cada año cuando incrementa el salario mínimo. ¿Por qué? Porque Mariana nos decía, oye, hay que poner tecnología. Esta empresa, no por ellos, sino porque lo exige la empresa que les da la franquicia, tienen tecnología de punta. Pues sí, pero más ya no se puede. La parte operativa humana no se la pueden quitar. Sin embargo, pues sí, también les hemos encontrado áreas de oportunidad y son las que yo considero que van a poder sortear de la mejor manera posible esta reforma. Y como les decía, bueno, quien no se prepare de manera analítica, pues ¿qué va a pasar? De verdad, como ya lo hemos visto con muchas empresas, o desaparecen, que es lo peor que les pudiera pasar,
o simplemente pasan a la economía informal, lo cual también es muy grave si lo vemos a nivel país. ¿Y por qué es preocupante esto? Porque hasta actualmente, de todas las personas que laboramos en este país, 53% está en la economía informal. Es decir, más de la mitad, lo cual pues es gravísimo. ¿Cómo queremos tener un país con mejores servicios, etcétera, etcétera, con más de la mitad de la gente en la informalidad? En 25, digo, yo no sé, el gobierno lo tiene perfectamente cuantificado y no hace cosas para promoverlo, para evitarlo. El año pasado, números redondos, 400,000 personas a nivel nacional se incorporaron a la economía informal, cuando en el 24 habían sido 100,000. Vean lo exponencial. Entonces, son muchos factores los que afectan, ¿no? Entonces, pues para mí esa sería hacer un estudio, un traje a la medida, no copiar cosas. Somos muy dados. Bueno, a mí los clientes me han dicho, oye, préstame un contrato, no, nada más le cambio el nombre. No, no, no es así. Es que mi compadre, la empresa de frente hizo esto, sí, pero como nos decía Mariana, tenemos que hacer un punto perfecto. ¿Qué sí me aplica y qué no me aplica a mi empresa, de acuerdo a mis circunstancias, mis políticas, mis recursos económicos? Mariana dice, oye, te, utiliza la tecnología. Sí, pero eso cuesta carísimo, carísimo. Si no tengo, yo quiero, pero no tengo los recursos, pues ¿cómo le hacemos? Pues yo Sí, creo y que eso Pepe, es lo y que hay que ahí, hacer, Octavio. y perdón por interrumpir aquí un poco, y tocas un punto importante en cuestión de la parte tecnológica, ¿no? Para efectos de que se cumpla esta norma, también lo que te están pidiendo en esa reforma es que tú puedas contabilizar a través de una herramienta electrónica y llevar esos registros. ¿Qué implicaciones tú ves en este sentido? Cuando hay empresas que sí pueden tener tecnología de punta y empresas que tal vez no utilicen ni siquiera el reloj chequeador. ¿Qué sugerencia les puedes dar en este sentido? Pues mira, Ojo, antes que nada, lejos de sugerencia, es una obligación. O sea que nos guste o no nos guste, por decir, hay empresas que nunca en la vida han tenido un reloj checador. Entonces yo sé que ahora va a haber directivos, empleados que digan, ¿yo por qué voy a checar? Nunca lo he hecho. No, pues es que ahora es mandatorio. Aunque tu empresa labore 40 horas, puede ser sujeta de una inspección y es la autoridad, ya se lo sabe, va a ir con las administrativas, no en la parte operativa. Y entonces, oye, ¿no tienes reloj checador? Ya acabamos, te pongo una multa. Y las multas son carísimas. Entonces, es una parte importante empezar a concientizar a los trabajadores. Oye, a partir del próximo año, todos tenemos que checar y tener una evidencia que sí estamos cumpliendo con las 40 horas y por eso no pago tiempo extra. Ahora, cuidado, cuidado, porque en la parte administrativa muchas veces se elabora más de 40 horas y no se paga tiempo extra. Es una práctica muy común y que pues ahora sí que es un acuerdo no escrito. Sí, pero la autoridad te puede decir, oye, o algún trabajador un día, oye, yo laboré tantas horas extras durante tanto. Ahorita me viene a la mente un caso de hace muchos años de un trabajador, lo liquidaron de una manera, según él, injustificada, fue a conciliación de arbitraje y les exigió el pago de tiempo extra de los últimos 5 años. Y recordemos, la autoridad laboral es muy paternalista y le costó un platal a esa empresa pagarle el tiempo extra entre las dobles y las triples. Entonces, pues hay que irnos preparando porque es mandatorio y lo tenemos que cumplir. perfecto, Pepe. Pues muchas gracias. Y bueno, haciendo aquí un enlace entre los dos, digamos, hemos escuchado dos perspectivas, una perspectiva desde el punto de vista organizacional y otro desde el punto de vista financiero, cumplimiento y en ese sentido eh, es un problema con diferentes ángulos, ¿no? Y estos ángulos deben de considerarse para ir avanzando y ir mejorando y ir implementando esta reforma. Pero, ¿por dónde iniciamos? No sé, quiero pedirles a ustedes, no sé, iniciando por Araceli, ¿cuál es tu propia postura?
¿qué deberías de iniciar? ¿O por dónde empezarías en este camino? ¿Revisar la estructura nacional o rediseñar el modelo productivo o mapear costos laborales? ¿Qué consideras que deberíamos de estar iniciando? El primer paso es hacer el diagnóstico, ¿no? Que hemos hablado mucho en esta sesión sobre este punto. ¿Por qué? Porque efectivamente no afecta de la misma manera a todas las empresas, ¿no? Hay ciertos sectores en donde se van a ver mucho más afectados, por ejemplo, la industria extractiva, la manufacturera, la de servicios, la de turismo, la parte financiera, ¿no? Los call centers es uno de los que van a estar mucho más afectados. Entonces, la parte de este diagnóstico tanto en la parte operativa como organizacional, como de las jornadas y la productividad que tenemos. Yo estoy convencida de que esto es una muy buena oportunidad para poder cambiar el enfoque que se tiene en las organizaciones y dejar únicamente de evaluar por tareas o por tiempo de permanencia del colaborador y que realmente cambiemos hacia una cultura orientada a resultados, ¿no? Otro punto importante es, una vez que tengas ese diagnóstico, te podría decir que es revisar cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Hay diferentes metodologías como los OKRs o los KPIs, en donde con los OKRs estableces cuáles son estos objetivos y resultados claves de la organización y que van orientados o ligados desde el mapa estratégico de la empresa y puedes ir cascadeando estos objetivos desde los niveles más altos hasta los niveles más operativos y ligarlos con los KPIs, ¿no? Que son estas métricas de desempeño que pudiéramos tener. Entonces, de esta manera empezamos a cambiar la forma en la que estamos trabajando y realmente hay empresas que incluso premian el hecho de la puntualidad, de que llegue temprano la gente, pero eso no te asegura que los resultados estén dando, ¿no? O sea, yo prefiero gente que esté tal vez 2 o 3 horas en la posición de trabajo, pero que esté dando los resultados que estamos buscando, a tener gente que incluso le tenga que pagar horas extras y que únicamente esté haciendo tareas que no tienen un impacto en el negocio, ¿no? Entonces, es importante el poder ya establecer estos objetivos, estos indicadores de desempeño que me van a permitir saber cómo voy y estar trabajando en capacitación con la gente para cambiar ese switch de no vengo a cubrir horas, vengo a dar resultados dentro de la organización. El siguiente paso, pues, es obviamente hacer un rediseño tanto de los procesos. Ahorita hablaba José de que hay empresas que tal vez no tienen presupuesto para invertir en tecnología, pero hoy ya es un no negociable, ¿no? Hoy ya se tiene que sumar la parte tecnológica. He escuchado muchas empresas que dicen, es que nosotros no somos una empresa de tecnología o nosotros únicamente utilizamos TI para un tema de soporte y de arreglar las computadoras. Hoy ya no es así. Hoy la inteligencia artificial ya nos alcanzó, la digitalización ya nos alcanzó y el área de TI se convierte en áreas que son transversales y que nos van a poder ayudar a escalar esta operación que nosotros tenemos en nuestro día a día. Entonces tenemos que empezar a presupuestar la inversión en tecnología y poder evaluar el momento adecuado y el tipo de tecnología que voy a implementar, ¿no? Hay algunos que son no negociables, como el tema de los reloj checadores, que ya es parte normativo, pero hay otras tecnologías que me pueden ayudar, como inteligencia artificial, como CRMs, como toda la parte de nómina, ¿no? También tenemos que revisar si nuestros sistemas de nómina realmente soportan estos cambios en las jornadas de trabajo, la configuración para el pago de horas extras. Otro punto también importante es poder hacer una actualización de los descriptivos de puesto para poder evaluar si las actividades que hoy tienen realmente se cubren con estas 40 horas a las que vamos a llegar o vamos a tener que contratar más gente o de qué manera podemos quitar. Normalmente en los procesos hay actividades que no agregan valor o que puedo delegar o que puedo incluso eliminar, pero que es parte hoy del día a día y encontrar estas eficiencias, ¿no? Otro punto importante, pues, es el tema de tener una gestión del cambio
porque tenemos que también cambiar la mentalidad que tienen nuestros líderes, ¿no? Si nosotros no trabajamos con el equipo de liderazgo, podemos caer o en micromanagement por parte de ellos y dejar de tener roles estratégicos para que se conviertan en operativos, o el tener esta saturación del personal para tratar de cubrir con la gente que hoy tenemos la carga laboral en el tiempo que se está teniendo, generar burnout y que la gente después nos renuncie y tener pérdida de talento importante, ¿no? Entonces, digamos que esos serían como los puntos y en ese orden yo sugeriría que se vaya trabajando para que vaya todo hilado y que podamos hacer este cambio paulatino. Te digo, una de las ventajas es que no es de la noche a la mañana llegar de 48 a 40 horas, pero sí desde hoy empezar a trabajar para poder estar preparados. Hay empresas que ya lo están haciendo, como Coca-Cola, como Walmart, Monex, ¿no? Que ya están tomando acción para prepararse para este cambio. ¿Qué opinas, Pepe? ¿Cuál es tu perspectiva? Creo que hay puntos interesantes los que toca Araceli en cuestión de los procesos y actividades y la tecnología, que obviamente suma más hacia la cadena del tema financiero, pero obviamente también dentro del tema financiero creo que hay temas importantes en los temas fiscales y temas de obligación con el IMSS, Navid, que tal vez Efectivamente, pudiera nada más estar impactando. perdón, antes de dar esa respuesta, quisiera complementar un poco lo que comentó ahora sí, nada más para que vean lo importante de la tecnología. Ya dijimos que es mandatorio que las empresas tengan, digamos, el famoso reloj checador. Y en una empresa, pues digo, físicamente en las instalaciones, pues alguien diría, pues sí, le pongo el dedito o la tarjeta, bla, bla, bla. Pero a ver, ¿cómo van a implementar eso en el home office? ¿Qué me vas a mandar a mi casa un reloj checador? Y voy a checar, bla, bla. Bueno, digo, sabemos que no, ¿verdad? Pero a ver, vean, hay empresas que te registran a qué hora te conectas, a qué horas te desconectas. Eso era antes. Y antes, pues la gente se levantaba, prendía la computadora. No, el sistema hoy está viendo que estés trabajando, no que tengas la computadora prendida, porque si no, pues yo trabajaría 24/7, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que revisar. Hay por hoy software que inclusive te dicen dónde está la computadora. ¿A qué me refiero? Oye, a ver, tú me dijiste que vives en Ecatepec y ya no te voy a decir que estás en Puerto Vallarta, ¿verdad? Sí, ya vi que estás trabajando, pero perdón, ¿qué haces en Puerto Vallarta? Digo, ese es un extremo, pero simplemente, a ver, tú me dijiste que vives en Ecatepec y yo te tengo registrado. ¿Y qué haces en Miguel Hidalgo hoy miércoles a las 4 de la tarde? Sí, sí estás trabajando, pero digo, son de las cosas y eso es parte de la tecnología y eso cuesta muy caro. A ver, ya dando respuesta a tu pregunta, además de la parte operativa, tenemos que hacer bueno, ¿qué tenemos que hacer? Es un análisis de, como siempre, los costos más caros y los procesos que son imprescindibles. A ver, esto por muy caro que sea, no lo puedo quitar, pues ya terminamos, lo tengo que mantener. Pero les pongo un ejemplo verídico. En una empresa cambió el director de finanzas, llega el nuevo director de finanzas, se acaba el primer mes, le pasan el reporte de los estados financieros para hacer análisis y le llevan casi un libro. Y él le dice a su gente, ¿qué es esto? Pues es el reporte de los estados financieros que presentamos. Terminaron la junta y dice, bueno, que le dice al contralor, el próximo mes, todo esto lo quiero en 10 hojas. Todos botaron la carcajada y dijeron, ¿cómo? Y él dijo, no estoy bromeando, el próximo mes lo quiero en 10 hojas. Y como dice Mariana, pues no es de la noche a la mañana. Le fueron reduciendo, con el tiempo llegaron a las 10 hojas. El punto cuál es, se dieron cuenta que hacían cosas que no les generaba ningún valor agregado. Y no es que hayan despedido a la gente que hacía esas cosas, la reubicaron y se volvieron eficientes y todos quedaron sorprendidos. ¿A qué me refiero con esto? ¿A dónde quiero llegar con esto? Muchas veces hacemos las cosas porque así lo hemos hecho o así se hacía.
y nadie tiene la iniciativa de, oye, sirve, no sirve, qué le puedo quitar, qué le puedo poner de forma tal que sea más eficiente. Hoy por hoy, el cambio tecnológico, no, hombre, nos ha rebasado. Y eso no necesariamente va a generar desempleo. Hay que, bueno, sí un poco. Les comento, hay estudios que dicen, bueno, ya decían que en los próximos 10 años, ahorita ya nada más nos quedan como 7, iban a desaparecer 130 a nivel mundial, 130 millones de puestos de trabajo. Pero no te preocupes, hay nuevas oportunidades, sí, se van a crear 100 millones, sí, pero en el neto, por ahí ya quedaron en el aire, en el limbo, 30 millones de puestos. Entonces, tenemos que ser muy eficientes porque si no, pues como les decía, pueden pasar dos cosas. Lo peor, que desaparezcamos del mercado o que estemos en la economía informal. ¿Y eso qué tiene? ¿Qué repercusión? En la parte fiscal, pues sí, financiera. Si yo no estoy preparado y los resultados son negativos, 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 pues digo, esto no es negocio, adiós, bye. O fiscalmente yo tengo mucha lana y puedo estar perdiendo. Todavía aguanto, ¿por qué? Porque sigo con la ilusión de que lo voy a lograr. Sí, nada más que hoy por hoy el SAT dice, a ver, no te creo que estés perdiendo y sigas operando. Y tiene toda la lógica. Entonces nos van a llegar revisiones de parte de la autoridad fiscal. Recordemos que hoy por hoy con los FDIs nos revisa, no selectivamente, nos revisa el 100% de nuestras operaciones en línea. Entonces, si no estamos preparados para eso, tenemos el problema financiero y el problema fiscal. Financiero con nuestros accionistas y fiscal con el SAT que quiere cobrarnos hasta el último centavo. Y a eso yo le sumaría todavía la parte de la competitividad, ¿no? O sea, si tú hoy no tomas acción sobre esto, tu competencia sí lo va a hacer y obviamente puedes perder clientes, ¿no? Puedes perder capacidad de atención, incrementar tus costos, le pegas al flujo, le pegas a la parte financiera y, bueno, se va haciendo una bolita de nieve, ¿no? Entonces, no hay enemigo pequeño. Entonces, si yo la recomendación que les daría es tomemos esto con la seriedad que se necesita, empecemos a mirar hacia nuestras empresas y a tomar acción para que este cambio sea un cambio positivo y no un riesgo para la organización, ¿no? Muy bien. Y fíjate, hablando de riesgos, y antes de pasar al público, porque también el público tiene preguntas, veo y quiero hacer una síntesis en cuestión de los riesgos que podemos estar identificando ahorita, ¿no? Tenemos riesgos financieros, el cual nos va a mermar un poco el tema de los costos, va a incrementar un poco los costos y mermar un poco el flujo. Temas legales, obviamente. ¿Por qué? Porque obviamente hay que ver el tema de los contratos, ya sean colectivos o individuales, de la forma que tienen que ir moldeándose y progresando también esa parte. En el aspecto fiscal, obviamente también va a haber un tema fiscal en cuestión de diferencias de ISR que pudieran tener, o del IMSS, digo, depende del tipo de empresa, pero al final del día creo que va por ese lado, ¿no? En el tema de recursos humanos, obviamente, pues obviamente vamos a tener conflictos internos, ¿no? Porque la forma de cómo vamos a comunicar hacia los empleadores, la nueva forma de trabajo, creo que eso es algo importante, ¿no? En cuestión de sistemas, como bien comentan, los sistemas son importantes porque son un apalancador. Los riesgos de dirección en cuestión de negocio. ¿Por qué? Porque también yo creo que si toman de forma tardía decisiones y implementaciones sobre esto, pues les va a pegar bastante, ¿no? Y también yo creo que una área importante que entra es el tema de auditoría, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que involucrar a los equipos de auditoría para que puedan hacer las revisiones y que se haga ese cumplimiento a la norma, ¿no? Y si llega una revisión externa, pues obviamente pues con mayor razón van a empezar a generar mayores trabajos, ¿no? Y creo que esa es la parte que yo veo como riesgos en total para ir cerrando este tema y creo que desde ese sentido es algo que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que ir hacia adelante. Y vamos a pasar primero con la primera pregunta del equipo, del público. Y aquí nos preguntan... A ver, perdón, Octavio, a mí me gustaría hacer un comentario antes de entrar. Esto es muy rápido, porque tocaste un punto que es fundamental, los contratos. Y hace rato vi en el panel que alguien preguntaba si había que cambiar contratos. En la práctica,
las empresas evolucionan, se transforman. Yo empecé produciendo vasos y ahora hago sillas. Y muy pocas se toman la precaución de revisar los contratos con el personal. Me ha tocado ver personas que entraron como sindicalizados, crecieron profesionalmente y ahora son de confianza. Y el contrato es de hace 15 años cuando era un personal operativo. Entonces, hay que revisar los contratos y hacer traje a la medida. Esto es un área de oportunidad para revisar mis contratos y adecuarlos, que va a ser como en qué área voy a trabajar, con qué horario, bla, bla, bla. Entonces, sí es muy importante que se revisen los contratos de manera periódica, tanto, ahorita estamos hablando de la parte laboral con los trabajadores, pero inclusive con proveedores, prestadores de servicios. A mí me han tocado clientes que me dicen, oye, ¿no tienes un contrato? Nada más le cambio el nombre. No, no es así. Tenemos que hacer trajes a la medida. De verdad, lo barato, ya está dicho, lo barato sale caro. Como les decía, somos mucho de copiar. Eso no funciona. Perdón, así, disculpa, adelante. Bueno, y la pregunta en realidad, José, iba en ese sentido, ¿no? Que se deben de modificar los contratos de forma colectiva o individual, ¿no? Que es parte de lo que preguntaba. Así es. ¿Sí, otra pregunta que tenemos del público es, ¿cómo impacta esto en los temas del IMSS? ¿De qué forma va a impactar esta parte? El efecto de momento no va a ser tan significativo. ¿Por qué? Para efectos de seguro social, las horas extras, las dobles, no integran. Y vean, obviamente tenemos cosas a favor y cosas en contra. Actualmente, la ley nos permite que el trabajador labore 9 horas extras. Y cuando ya lleguemos al 100% de la implementación, van a ser 12 horas extras. Entonces ahí el afectado va a ser el trabajador. Oye, antes yo laboraba 10 horas y me pagabas 9 dobles y una triple. Ahora laboro 12 y todas me las pagas doble. Sí, amigo, así está la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esa parte no le va a afectar al Seguro Social. Va a afectar el bolsillo del trabajador. Ahora trabaja más y gana menos. ¿Por qué? Porque es gradual. Entonces, tenemos que verlo así. Si hoy por hoy laboro 48 horas y me permite 9, pero después van a llegar a 12, pues el próximo año van a ser 9.75 horas. Después, 10 horas y media. Luego 11.25 hasta que en el 2030 pues ya sean las 12 horas. Y por eso yo les decía, hay que adecuar nuestros sistemas de nóminas y también el sistema para timbrar. Bueno, todos los sistemas de nómina pueden hacer lo que se pida. Oye, calcula fracciones 5, 10, 15 minutos. Si el problema, ¿y cómo lo vas a timbrar? El SAT no permite timbrar. Entonces, esa afectación es para el Seguro Social y también para el Infonavit. Recordemos que, pues sí, la cuota diaria, el punto de partida para calcular el salario base de cotización es la cuota diaria. Y en materia con esta reducción, acordémonos, tengamos presente, la cuota diaria no va a disminuir. ¿Por qué? Porque se establece por día. Sí, si ya saco el costo por hora, sí me va a ir incrementando, pero el punto de partida para el cálculo de cuotas IMSS, aportaciones al Infonavit, eso no va a cambiar. Ok, perfecto, Pepe. Y a ver, otra pregunta que tenemos aquí. ¿Es posible convertir esto en una ventaja competitiva? No sé. Sí, No, a ver, quien no lo haga, perdón, está muerto. Vivimos en un mundo donde la competencia es feroz, brutal, en todos los giros, en todos los giros. Entonces, quien no esté al día y de esto, ya no olvídate de sacar ventaja, simplemente de mantenerte, si no, perdón, estás destinado al fracaso.
Y no es que sea pesimista, los números lo respaldan, por eso les hacía hincapié. ¿Por qué creen que, digo, como país, no es una tristeza que 53% de la gente trabajadora esté en la informalidad? ¿Cómo queremos desarrollarnos? ¿Por qué? Porque hay que verlo integral. Esas personas no tienen seguridad social, no tienen acceso al Infonavit, no tienen prestaciones. El día que tienen un accidente, que se enferman, pues que Dios los agarre confesados. Ni pensar en una pensión. Hay personas que la única forma de acceder o siquiera pensar en acceder a una casa, pues es un crédito Infonavit. Si yo no tengo eso, pues ¿cuándo en la vida? Entonces, de verdad, quien no se prepare, como les digo, no hay más. Para mí, o la quiebra, desapareces, o te vas a la informalidad. Pero Mariana, creo que querías complementar esto. Vamos a hacer una foto. Araceli. Discúlpame, perdóname, Araceli, discúlpame. No te preocupes, José. Sí, al final esto es, o sea, esto es una gran oportunidad para convertirlo en una ventaja competitiva. O sea, el poder volvernos mucho más eficientes, tener mejores líderes, ¿no? Hace un momento leía a Alejandro y decía que muchas veces, pues, los líderes ni siquiera saben cuáles son las actividades que se tienen que establecer en el equipo, ¿no? Entonces, tener mejores líderes y eso te va a permitir el poder tener mejores resultados. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú te adelantas en alguna empresa, implementamos un sistema para la parte de call center, en donde este sistema permitía actuar de manera remota, ¿no? Fue difícil negociar internamente la implementación porque ellos decían, por el tipo de operación, porque era del sector financiero, esa área nunca va a salir de las instalaciones de la empresa. Sin embargo, se logró la negociación, se implementa el sistema, nos pega la pandemia, ¿no? Y entonces se vio en la necesidad de que para poder tener una continuidad de negocio, se pudiera sacar a la gente de call center e hicieran home office, ¿no? Entonces ya teníamos la plataforma, la gente ya estaba capacitada, ya teníamos las políticas de productividad, porque efectivamente, como dice José, cuando estás en tu casa, pues es muy fácil, únicamente prendes la computadora y listo, ¿no? Pero ya hoy hay sistemas que te permiten saber cuáles son esas actividades que está haciendo la gente dentro de la computadora. Y bueno, pues el tema es que al final lo que logramos es incrementar la productividad en un 40% durante la pandemia, cosa que no se había logrado dentro de la industria, ¿no? ¿Por qué se logró? Porque la gente estaba motivada, se sentía que los estábamos cuidando, que realmente estábamos viendo un beneficio por ellos, pero además internamente la estructura que ya teníamos, tanto en capacitación, sistema, procesos, esquemas de evaluación y la parte incluso de la parte de contratos, ya estaba súper alineado y ya estábamos preparados. Entonces, esto se los platico porque es un ejemplo de cuando empiezas tú a tomar acción de manera preventiva, puedes convertirlo en una ventaja competitiva y no en un riesgo de o incrementar tus costos o tener pérdidas económicas o, como dice José, ¿no? Incluso pues cerrar el negocio, ¿no? Y pensemos que también en México el mayor número de las empresas pues son MIPYMES, entonces son las que tienen menos capacidad de acción y es en donde tenemos que enfocarnos para prepararnos de una mejor manera y que esto realmente sea una ventaja competitiva, ¿no? Perfecto. Y la última pregunta que tenemos por acá es de la industria transportista, ¿cómo crees que les pueda afectar esta parte? Cuestiones de temas de logística o temas de personal. Bueno, Es una de las industrias, bueno, si quieres, José, no, perdón, ahora sí, Araceli, por favor. es una de las industrias que mayor impacto van a tener por el tema de turnos, el tema de tiempos de entrega. Entonces tienen que poner foco en la parte de logística, ¿no? Incluso, por ejemplo, Bimbo está invirtiendo en temas de que las rutas las puedan hacer digamos, con un sistema de inteligencia artificial que permita optimizar las rutas que se están teniendo, ¿no? Entonces, es una de las industrias con mayor impacto, tanto en gente, costos, como en temas de logística, y es donde tienen que poner mayor foco. No sé, Pepe, si quieras complementar algo. No, es que
Pues sí, efectivamente, ni modo que un operador que viene en carretera y diga, ya se acabaron las 8 horas, aquí paro el tráiler y aquí me quedo. No, no. Y efectivamente, los tiempos de entrega, a veces hay multas muy importantes, principalmente en la industria automotriz que trabajan sobre el proceso just in time. Oye, si no me entregas las 1,000 llantas diario o las 300 100 neumáticos diarios a las 6:50, la penalización es muy alta. Si el trabajador no llega, etcétera. Entonces, todo eso que son por las empresas de logística que hacen y no pueden fallar, o sí pueden, pero las penalizaciones son carísimas porque detienes todo el proceso. Entonces, es parte de lo que hay que concientizar al trabajador. Oye, ayúdame a que sigamos subsistiendo, porque no nada más soy yo empresario, tú te vas a quedar sin chamba y allá afuera la situación está muy difícil. Entonces, digo, es que esta reforma da para muchísimo, es un problema muy complejo, por eso dice, tenemos que verlo de manera integral. Integral. Insisto, si me enfoco en los famosos 20 minutos, pues alguien diría, pues es mucho ruido y pocas nueces. No, es todo el cúmulo de operaciones que han venido y lo que viene. Les decía, se habla de aumentar el aguinaldo de 15 a 30 días. Eso sí va a ser un golpe brutal. Es brutal que también ya está negociando que sea gradual. El tema del famoso home office, por supuesto que redujo costos en las empresas de manera operativa, inclusive al propio trabajador, pues les redujo gastos de transportación, horas hombres, etcétera. Pero bueno, pues eso también tiene una implicación. Hay gente bueno, que trabajaba más en home office que en la empresa. Y por eso también viene la reforma y ahora sí por escrito a la Ley Federal del Trabajo, el derecho a la desconexión. Entonces, tu patrón que estás acostumbrado a que te conteste a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, el sábado, el domingo, ni se te ocurra, ¿eh? Porque, digo, no va a faltar quien diga, estoy en mi hora, ya cumplí mi jornada y hasta te puedo demandar. Entonces, hay que verlo de manera integral. Muy bien, Pepe, pues, muchas gracias. La verdad es que creo que sí es un tema que da para más tiempo y profundizar en cada uno. Y cada industria y cada empresa pues, tiene sus hitos importantes, los cuales hay que ir hilando y haciendo una receta para cada tipo de empresa. Yo, con todo este conocimiento que ustedes acaban de compartir, yo me quedo con 5 puntos que creo que son relevantes, ¿no? Y no sé si coincidan ustedes, ¿no? Pero que uno es, primero, ¿qué es lo que la empresa tiene que identificar? Lo primero, lo que se debe de modificar frente a una reducción gradual de esta jornada, ¿no? Creo que esa es la primera parte, ¿no? Hay que definir posiciones que deban contratar, las definiciones de las personas que tenemos que contratar, dependiendo los esquemas de trabajo que van a tener en el futuro, ¿no? Creo que también hay que normar criterios respecto al cómo se van a pagar los tiempos extras. Y eso creo que es algo que se debe definir. Definir internamente dentro de las empresas una norma en cuestión de cuestiones de productividad y apalancar todo esto a la tecnología, que creo que son los puntos que me llevo yo ahorita en este sentido. Además, y obviamente todo esto pues va a tener un componente de personas y de flujos y recursos que se deben de gestionar. Creo que para efectos de todo esto, la reducción laboral, la jornada laboral, pues no es un tema o un cambio legal, ¿no? Creo, es una prueba de cómo te debe de eficientar la empresa ese camino. Las empresas que lleguen a lograr esto es porque se prepararon con tiempo, vieron las implicaciones que iba a tener, ¿no? Las empresas que toman decisiones de forma tardía, creo que tendrán un problema suficiente en el cual tú lo comentabas muy bien, José, en el tema es, pues desapareces o la vendes, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, pues creo que hay mucha oportunidad con el fin de poder apoyar a las empresas para poder diagnosticar este tipo y darles una receta clara y medible con el fin de poder evolucionar, ¿no? Yo no me queda nada más que agradecerles a Araceli y Pepe en su tiempo y también a todos los que nos acompañaron esta mañana en estos diálogos que creo que
nos dejan mucho que pensar y reflexionar. Y recordarles que nuestra firma consultora está para poderlos apoyar en cualquiera de esos temas. Agradecemos su tiempo, que tengan muy buen día y muchas gracias para todos. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, muchas gracias, a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.